Hola a todos, qué gusto saludarles. Es un gran honor para nosotros poder estar aquí participando en este maravilloso tianguis de pueblos mágicos a nombre del encargado de despacho del Instituto Nacional del Derecho de Autor. Les damos las gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a platicarles un poquito acerca de las expresiones culturales tradicionales. Para hablar de expresiones culturales tradicionales, tenemos que hablar de lo que son los conocimientos culturales tradicionales. Y esto es el conjunto de saber, experiencias, prácticas que se han venido desarrollando desde nuestros antepasados y hasta estos tiempos, generando un puente, un vínculo entre el pasado y el futuro. Los conocimientos culturales tradicionales tienen distintas formas de manifestarse. Una de ellas son las expresiones culturales tradicionales, mismas que resultan ser un puente común entre todos los pueblos mágicos y todos los pueblos originarios y precolombinos que existen en nuestro país, que sobre decir son muchísimos. Entonces, las expresiones culturales tradicionales son creaciones de la mente humana que se crean al interior de un pueblo o una comunidad, que se han pasado de generación en generación y se van nutriendo con cada una de las generaciones que van haciendo sus propios aportes, de manera que los conocimientos no son estáticos, sino que van evolucionando de la mano con las comunidades y los pueblos. Además de ser una creación de la mente humana y de generarse al interior de esta comunidad, pues bueno, a veces también utilizan los recursos propios de esa comunidad, los recursos naturales, como por ejemplo los cofres o los baúles que se hacen en Olinalá, Guerrero, utilizan los materiales que son endémicos de la zona, de tal manera que la protección que se les otorga, además de ser una expresión cultural tradicional, también tienen algo que se llama denominación de origen por estos materiales que utilizan. También estas expresiones culturales tradicionales muchas veces tienen fines religiosos o espirituales. Por ejemplo, las danzas rituales, como por mencionar alguna, la de los voladores de Papantla que tenemos en Veracruz. Es una danza ritual que está dedicada a la fertilidad, de manera que no es solamente una danza, sino que tiene un significado muchísimo mayor, tiene esta representación de la cosmovisión de la comunidad, de tal manera que, como podemos observar, las expresiones culturales tradicionales no es solamente una expresión, sino que trae todo el contenido de la comunidad, es decir, reflejan lo que son las comunidades en estas expresiones. Además de todo esto, como les decíamos, se va nutriendo de generación en generación, de tal manera que la protección que se les puede otorgar es perpetua, ¿no?, por el tiempo que tienen y se van nutriendo en cada momento. Algunas de estas expresiones culturales tradicionales podemos visualizarlas en la música, poesía, leyendas, arte textil, escultura, arquitectura, ¿no? Tienen muchísimas formas de poder expresarse. Los autores de estas expresiones culturales tradicionales son desconocidos o colectivos, de manera que la protección que se otorga a través del sistema de propiedad intelectual en México es de manera comunitaria, es decir, estamos frente a un derecho colectivo en oposición a los derechos individuales que hasta hace muy poco únicamente manejábamos en materia de derechos de autor. Para referirnos a este tema, es importante mencionar que a raíz de la reforma en el año 2020 a la Ley Federal del Derecho de Autor, las expresiones culturales tradicionales ya no pueden utilizarse de manera libre por cualquier persona, sino que se ha puesto el acento en los pueblos y comunidades que son precisamente las guardianas de estas expresiones. ¿Por qué las guardianas? Pues porque, bueno, como se realizan al interior de la comunidad, son todos estos pueblos los que guarecen las expresiones y quienes tienen el derecho de hacer uso y explotación. De manera que si cualquier persona quiere utilizar estas expresiones culturales tradicionales, tendrá que solicitar la autorización del pueblo o la comunidad, o pueblos o comunidades, porque muchas veces una sola expresión puede estar ligada a varios pueblos o comunidades. De eso vamos a hablar en unos minutos.
Entonces, los pueblos y comunidades tienen el derecho de decir sí o no pueden utilizarse o explotarse estas expresiones. Sobre este tema tenemos que tomar en consideración puntos muy importantes. El primero, si el pueblo o la comunidad determina que puede utilizarse o usarse la expresión cultural tradicional, es necesario que se otorgue una autorización por escrito. Es un requisito indispensable, no puede darse de una manera verbal o de cualquier otra forma. Es únicamente por escrito y en este escrito se deben especificar los usos que se les va a dar a estas expresiones. Por ejemplo, si es para una campaña publicitaria, se tendrá que especificar sobre qué producto, cuáles son los medios en los cuales se les va a dar difusión, cuál es la forma en la que se va a utilizar. Es decir, todas las aristas sobre las cuales hay la posibilidad de utilizar la expresión cultural tradicional. Esto es muy importante porque a veces solicitan el uso de una manera muy amplia y no es lo correcto. Hay que especificar cuáles son específicamente los usos que se les va a dar para que el pueblo y la comunidad estén en posibilidad de decir si es procedente o no es procedente. Aunado al hecho de que tenga que ser una autorización por escrito, también es importante que bajo ningún contexto se puede demeritar la imagen de la expresión o del pueblo o de la comunidad y mucho menos deformarla. Es decir, estos derechos son intrínsecos. Incluso, por ejemplo, si sucediera que en una autorización de mala fe se hace una anotación en ese sentido y que se pueda realizar alguna modificación, esto sería nulo de pleno derecho porque la legislación en materia de derechos de autor nos especifica que no se puede ni demeritar ni deformar la obra. Adicionalmente, se debe de establecer una remuneración justa y equitativa para las comunidades. Esta remuneración, conforme a los estándares internacionales, tiene que ser equitativa para la comunidad en intrínseca relación con la ganancia que van a obtener quienes vayan a usarla o a explotarla, ¿no? Y desde luego, un requisito indispensable es que en todo momento se debe de citar el pueblo o la comunidad a la cual pertenece esta expresión cultural tradicional. En el momento en el que se explote, en el medio en el que se realice, se tiene que realizar esta cita del lugar de origen de la expresión cultural tradicional. La siguiente, por favor. Muchas veces sucede que empresas o personas utilizan las expresiones culturales tradicionales sin la autorización de los pueblos y comunidades, o bien, teniendo la autorización, realizan un uso distinto. Por ello decíamos al inicio que es muy importante que se especifiquen cuáles son los usos que se les va a dar a las expresiones. Si la utilización que se está dando es distinta a la que se pactó en esta autorización o incluso no se cuenta con la misma, pues bueno, hay una gama de posibilidades que pueden realizar las personas titulares de derechos, que como dijimos, los titulares de derechos son los pueblos y comunidades, los pueblos originarios o las comunidades indígenas. Les comentábamos que a veces sucede que muchos pueblos se identifican con una sola expresión cultural tradicional. Esto tiene que ver porque al final del día la distribución política geográfica se realizó posterior al asentamiento de estos pueblos en las zonas en las que se encuentran hoy en día. De manera que a veces podemos encontrar que una sola expresión cultural tradicional está ligada a los pueblos de Veracruz y a lo mejor en Hidalgo, ¿no? O a lo mejor en alguna parte de Oaxaca, pero también tiene algunos tintes en Guerrero. Aquí todos los pueblos que se identifiquen con una sola expresión cultural tradicional tendrán derecho a decidir sobre el uso o explotación y desde luego también derecho a recibir, en caso de que se autorice, la remuneración. Es decir, todos tienen que participar. Y aquí es donde viene un poco el tema de la forma en la que tienen que ponerse de acuerdo para determinar qué sucede. Por ejemplo, si una expresión cultural tradicional estuviera el asentamiento en el Estado de México y también en Hidalgo,
y digamos los pueblos que están en el Estado de México determinan que sí, es posible realizar el uso o explotación, pero los que están en Hidalgo comentan que no, pues entonces ahí no va a suceder hasta que no se pongan de acuerdo entre ellos. Aquí habrá que recordar que es muy importante que de manera constitucional está garantizado el derecho de los pueblos a autodeterminarse, de manera que ellos pueden seguir sus instituciones políticas, educativas, culturales, ¿no? Y el poder de decisión estará al interior de estos pueblos. Una vez que se hayan puesto de acuerdo entre todos ellos, pues entonces ahora sí podrá concederse o no la autorización para el uso o explotación. ¿Qué sucede cuando se hace en contravención este uso o explotación? Bueno, pues tenemos 4 vías que pueden ser utilizadas por los titulares de derecho. El primero es un procedimiento de avenencia que se desarrolla en el Instituto Nacional del Derecho de Autor. En la dirección jurídica este es un procedimiento, aunque es heterocompositivo, sí es en realidad muy amigable, porque lo que hacemos es mandar llamar a las partes para que puedan tener una conversación uno a uno con la intervención de la autoridad, donde les podrá estar explicando cuáles son los derechos que tiene cada uno, que es a lo mejor darles algunas recomendaciones para que puedan llegar a solucionar el conflicto. Pero la idea es que ellos puedan sentarse y platicar de una manera amable, ¿no? Tratar de solucionar el conflicto y no llevarlo más allá, no subir a instancias que quizás van a tardar un poco más de tiempo, ¿no? Que a lo mejor la decisión no sea algo que convenga debido a que no fue platicado entre ellos. Muchas controversias se solucionan de esta manera a través del procedimiento de avenencia, porque además resulta que si los acuerdos a los que lleguen las partes se asientan en un convenio, y este convenio tiene la característica de gozar de fuerza de cosa juzgada, lo que quiere decir que es como si hubiera pasado por todas las instancias de un proceso y para llegar a la sentencia, que ya es irrecurrible. Con este convenio ya las partes tendrán que respetarlo, y en caso de que no se respete, bueno, pues cada una podrá ejercer las acciones legales que le convengan. Otro procedimiento que también se desarrolla al interior del Instituto Nacional del Derecho de Autor es el arbitraje. En caso de que, por ejemplo, en el procedimiento de avenencia no lleguen las partes a ningún acuerdo, pueden optar por iniciar un proceso de arbitraje o un procedimiento administrativo de infracción en materia de derechos de autor. ¿Cuál es la diferencia? El arbitraje, cada una de las partes se elige del cuerpo de árbitros autorizados que publicamos una vez al año en la página oficial del instituto. Se elige a uno y esta persona tercero, ajena completamente a el instituto y a las partes, podrá auxiliarles, ¿no? Para recibir todas las probanzas que tengan, escuchar a las partes, darles oportunidad de hacer las manifestaciones que consideren, y al final va a emitir un laudo, y también este laudo desde luego tendrá que ser respetado. En caso de que las partes no estén en la intención de realizar un arbitraje, bueno, lo que pueden hacer es promover una queja administrativa en donde conocerá el indautor y se realizará todo un procedimiento administrativo para determinar si las acciones que se están mencionando a la autoridad son constitutivas de una infracción en materia de derechos de autor. Si lo fueran, entonces existe la posibilidad de la imposición de sanciones administrativas, que son sanciones económicas para la persona que esté infringiendo los derechos de autor, en este caso los derechos de pueblos y comunidades indígenas. Y finalmente, otra vía que pueden optar también los pueblos y comunidades son por las controversias en materia civil. Estas controversias, la finalidad es que puedan obtener un beneficio por el uso que se ha dado. La siguiente, por favor. Más bien en la última de las presentaciones. Lo que les comentaba en esta controversia en materia civil, lo que se puede realizar es acudir ante un juzgado en materia civil, en materia federal, para exponer al juez las razones por las cuales se considera que debido al uso, a la utilización, al aprovechamiento de las expresiones culturales tradicionales, se ha causado un daño
y se requiere la reparación de ese daño y además una indemnización por daños y perjuicios. Es importante que sepan que esta indemnización no puede ser bajo ningún contexto menor al 40% del precio de venta al público del producto o del servicio. Adicionalmente, se pueden pedir medidas precautorias al juez en materia civil, entre ellas suspensión de la representación o comunicación o ejecución pública. Pensemos, por ejemplo, en alguna danza ritual que se esté ejecutando sin la autorización de los pueblos y comunidades. Podemos pedirle, señor juez, por favor, pido que suspendan esta actualización que se está realizando en tal lugar, por tal empresa, en tales horarios, etcétera, para que puedan proceder. Otra acción es pedir el embargo de las entradas o ingresos que se obtengan, digamos, a esta misma representación si es que se está dando al interior de un teatro, por ejemplo, en donde se cobran distintas entradas para poder observar la representación. También se puede realizar este embargo. De igual manera, se puede solicitar el aseguramiento cautelar de los instrumentos materiales, equipos o insumos que se estén utilizando para la representación o para a lo mejor reproducir la expresión cultural en distintas formas, ¿no? Y finalmente también se puede pedir el embargo de la negociación mercantil. Pensemos a lo mejor en el lugar en el que se están vendiendo a lo mejor algunas obras de arte textiles sin la autorización de los pueblos y comunidades. Previo a esta reforma del 2020 sucedía muchísimo el tema de la apropiación cultural indebida. Casos hay muchísimos, recordaremos incluso algunos muy famosos que han tenido una amplia difusión en materia en medios y demás, en donde distintas empresas simple y sencillamente venían, observaban lo que se hacía a lo mejor en algunos bordados en Oaxaca, aquí por ejemplo los tenangos, ¿no? O sea, y utilizaban estas expresiones culturales, ¿no? Sin darle el crédito a los pueblos, ¿no? Sin tomar en consideración el significado tan grande y tan importante que tiene la realización de todas estas obras. De manera que ahora todo este tipo de acciones sí pueden ser perseguidas y castigadas en su caso por la autoridad autoral, en este caso el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Es importante mencionarles que adicional a todo esto, ¿qué pasa si estamos del otro lado, si no somos nosotros los titulares de estos derechos? Es decir, no pertenecemos al pueblo o comunidad y nos interesa aprovechar alguna expresión, y sucede que muchas entidades o muchos pueblos se identifican con la misma expresión. Lo que podemos hacer es iniciar ante Indautor una consulta, ¿no? Se ingresa por ventanilla única de la Secretaría de Cultura, que está ubicada en Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, en donde lo que vamos a hacer es pedir que se haga una identificación de la expresión cultural tradicional para que nos indiquen a qué pueblo o a qué comunidad pertenece. De manera que cuando ingresamos esta solicitud, llegará al Instituto Nacional del Derecho de Autor y pediremos el apoyo del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, quien es el especialista técnico en la materia, y ellos nos podrán decir, bueno, a lo mejor con la expresión cultural tal, ¿no? Nosotros tendremos que agregarles documentos, el soporte, a lo mejor si es un bordado, tendremos que acompañar el bordado para que la autoridad pueda verlo y notar todos los elementos particulares que lo componen y poder determinar a qué pueblo o qué comunidad pertenece, o a qué pueblos o qué comunidades se identifican con la misma expresión cultural tradicional. Una vez que el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas nos indica a quienes pertenecen, pues entonces el Indautor comunica a las personas interesadas quiénes son los pueblos para que ellos puedan acudir de manera directa y puedan solicitarles esta autorización para poder utilizar la expresión cultural tradicional. También podría suceder que de la búsqueda de la identificación de las expresiones culturales tradicionales notemos que no hay un acuerdo, es decir, que diversos pueblos o comunidades se identifican con la misma expresión cultural tradicional
y a lo mejor la autoridad únicamente tiene identificados a 2. En caso de controversia, la ley nos indica que se puede realizar un procedimiento con la intervención de 3 partes, esto es, la Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y las autoridades de los pueblos y comunidades que estén inmiscuidas en este asunto. De manera que este procedimiento es desde luego también novedoso, no existía antes en la legislación. Y como decimos, la reforma fue del año pasado, entonces es una reforma muy joven que apenas está teniendo desarrollo durante todo este tiempo. Estamos recibiendo muchísimas solicitudes de identificación de distintas expresiones culturales tradicionales a fin de que puedan acudir de manera directa con los pueblos y comunidades a solicitarles su anuencia para la utilización o no de estas expresiones culturales tradicionales. Les reiteramos que en Indautor estamos al servicio de todos pueblos y comunidades, estamos a la orden para cualquier situación que tengan en particular. Tenemos también, por ejemplo, un servicio de consultas en donde si tienen cualquier duda podrán consultarnos y nosotros con todo gusto vamos a resolverla. Constantemente estamos compartiendo contenidos relacionados con los derechos de autor que asisten a los pueblos y comunidades indígenas. Recientemente celebramos un seminario regional de expresiones culturales tradicionales en donde tuvimos la intervención de muchísimos especialistas de todas las latitudes del mundo que nos vinieron a platicar las experiencias nacionales que han tenido acerca de la protección, de la forma más eficaz y más contundente de proteger las expresiones culturales tradicionales. Experiencias que desde luego son muy importantes para nuestro país, para nuestro contexto, considerando la juventud que tiene la reforma que está en marcha desde el año 2020. Los invitamos desde luego a seguir la página oficial del Indautor y todas las redes sociales en donde continuamente estamos posteando estos videos donde podrán ir observando experiencias no solo de profesionistas, sino también de personas que se han visto beneficiadas de esta protección de las expresiones culturales tradicionales a través del desarrollo de sus proyectos, a través a lo mejor de una capacidad emprendedora en donde tomando en consideración los conocimientos culturales tradicionales, las expresiones culturales tradicionales que tienen, han logrado realizar distintos proyectos que les ayudan desde luego a tener una mejor calidad de vida, a tener una mejor también perpetración al mercado, porque a veces ya lo hacían, pero era de una forma como más local. Entonces, aprovechando las herramientas en materia de propiedad intelectual, se pueden realizar muchísimas cosas. Les reitero, en Indautor estamos abiertos para resolver cualquier duda y agradecemos muchísimo el tiempo que nos han brindado. Muchísimas felicidades por este maravilloso tianguis de pueblos mágicos. Un gran saludo. Abrazos.